Hola, muy buenos días amigos y hermanos. Qué gusto volver a saludarles, qué gusto volver a tenerlos con nosotros. Es un privilegio estar volviendo a transmitir con ustedes en un nuevo domingo. Me da gusto que nos puedan sintonizar desde sus hogares, desde los lugares donde están. Muy pronto volveremos a reunirnos, muy pronto volveremos a estar en coinonía, juntos unos con otros, compartiendo en nuestra iglesia. Así que estén atentos a nuestras plataformas de YouTube, a Facebook y a las redes sociales como Instagram. Y pues el día de hoy me toca compartirles de la palabra. Mi nombre es Irán Márquez, para los que no me conocen. Soy líder de la iglesia cristiana Más que Vencedores en Veracruz. Y la palabra que Dios puso en mi vida le puse por título: Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y para eso vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Creo que ya todos reconocemos esta y esta porción de la palabra. A los que ya han escudriñado las escrituras un poco más y a los que han estado asistiendo a la iglesia y que se han sumergido más en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, dice la palabra. Capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esta hora quiero decirte que la palabra nos está hablando que nosotros nos enfoquemos en compartir, en buscar de Jesús, en escudriñar y no solamente las escrituras por leerlas o por tener conocimiento, sino que escudriñemos las escrituras para entender lo que Jesús era, cómo estaba viviendo, cómo estaba buscando. La Biblia nos marca que nosotros tengamos puesta nuestra mirada, puesta nuestro enfoque en Jesús, en su persona, en lo que Él es, en lo que Él simboliza, en lo que Él hizo, en lo que dejó dicho, en los órdenes que dejó y en lo que Él puso prioridades, principios y Él estableció parámetros para que nosotros pudiéramos nosotros mismos ver cómo estábamos viviendo nuestras vidas y por medio de Él nosotros cambiar nuestras vidas. Nuestro enfoque debe de estar puesto siempre la mirada en Jesús. Al nosotros enfocarnos en una cosa, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en algo, cuando nosotros nos concentramos en algo, como por ejemplo hacer una tarea, nosotros buscamos enfocarnos en esa tarea y ponemos nuestra concentración, nuestro enfoque está en ello y en la tarea que nosotros realicemos va a culminar en un buen término, porque entonces nosotros estamos puesta nuestra mirada, puesto nuestro enfoque, nuestra intención está puesta en esa tarea. La Biblia nos dice que pongamos nuestra mirada, que pongamos nuestros ojos, que pongamos nuestra visión en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de concentrarnos, debemos de estar apercibidos de que las cosas que hagamos las tenemos que hacer para Jesús, las tenemos que hacer, la Biblia dice que las hagamos como para Dios. Y por medio de Jesús nosotros podemos hacer las cosas de otra manera. Cuando nosotros metemos a Jesús en medio de las situaciones de nuestra vida y metemos a Jesús en medio de las constantes problemáticas que tenemos en nuestra vida, nuestro enfoque va a ser distinto al cual nosotros las hemos manejado o al cual nosotros pensamos cómo manejarlas o nuestra idea de ver las cosas o percepción de ver las cosas. Cuando nosotros lo vemos con los ojos puestos en Jesús, con la mirada que Jesús tenía en las cosas, entonces vamos a tener un cambio radical en nuestra vida y las cosas que hagamos las vamos a hacer agradando al Señor. Jesús siempre buscaba agradarle, ser agradable a Dios. Buscaba siempre, su pensamiento era estar en contacto con Dios y que era, se ponía buscaba al Padre y se ponía a pensar qué era lo que le agradaba al Padre. Para esto él siempre se iba a las escrituras y siempre oraba. Era lo que él hacía. Y si nosotros tenemos los ojos y nuestra mirada puesta en la tarea que Jesús tenía, nosotros vamos a hacer lo mismo que Jesús hacía. Vamos a leer la escritura para buscar el consejo de parte de Dios, la palabra que Dios ya había dicho para nuestras vidas y consejo sabio. Y vamos a ver también, vamos a orar buscando la presencia de Dios, buscando a su espíritu, buscando su consejo, buscando exponer nuestras necesidades, sabiendo que Él tomará el caso en sus manos
y Él los llevará a un buen término en nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces le entregamos a Él nuestros propósitos, anhelos y deseos. No solo, eso no quiere decir que nosotros no hagamos nada por ellos, sino que nosotros lo ponemos bajo su mano poderosa, lo exponemos a Él para que Él sea el que tome el control de las cosas. Nosotros vamos a actuar por conseguir las metas, las cosas que nosotros busquemos, vamos a buscar realizarlas, pero tomando el consejo de parte de Dios, de parte de Jesús por medio de su palabra. Dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, que pongamos todas las cosas como si Él lo estuviéramos haciendo por medio de Él, como si Él estuviera ahí junto a nosotros y que Él estuviera aconsejándonos cómo hacer las cosas. El autor dice, autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a irnos a Hebreos, que está ahí el capítulo anterior. Hebreos 1, versículos del 1 al versículo 3. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no solamente la palabra nos dice en Hebreos 12, capítulo 2, que Jesús es el autor de la fe. Jesús es el autor. El autor, la palabra autor quiere decir que él hizo la fe. Él realizó, de él fue esa creación, la fe. Y la fe nos dice que fueron construidas todas las cosas. De la fe es algo que no vemos, pero creemos que así va a ser hecho. Vemos algo que no está de manera física. Es ver algo más allá de lo que está evidente o de lo que nosotros podemos ver evidentemente. Pero Cristo es el autor de esto. Y por la fe todas las cosas fueron hechas. El autor de todas las cosas. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el autor del que creó todo el universo y todo lo que vemos hecho y todo lo que conocemos hoy en día, entonces vamos a tener nuestra motivación, nuestro entendimiento y nuestras cosas que nosotros tengamos, las vamos a poner en buenas manos, porque está en manos del Creador, está en manos de aquel que hizo las cosas. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces entendemos que Él es el autor de la fe, de las cosas creadas. Y no solamente eso, consumador de la fe. No, es muy importante autor como consumador, porque Él, por el medio de Él fue realizado todo. Él concluyó todas las cosas. O sea que si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, todas las cosas que nosotros hagamos no solamente se van a quedar abiertas, no solamente vamos a emprender cosas para nada más quedarnos a medio camino, no, Él las culminó todas. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces lo que nosotros nos propongamos y lo que nosotros hagamos, Él lo va a llevar a un término, siempre a terminar las cosas. Nuestra vida tiene que estar puesta en Jesús. Nuestra vida es necesario que esté puesta en la mirada en Jesús, porque si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, no solamente encontramos una vida plena, encontramos salvación y vida eterna por medio de Él. Dice este versículo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Por el cual el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Cristo pagó un precio que lo hizo con gozo. No solamente no lo hizo con tristeza ni porque era necesario, lo hizo con gozo porque sabía que por medio de Él nosotros íbamos a encontrar algo mejor, íbamos a encontrar salvación y vida eterna. Él fue contento a la cruz porque sabía el propósito que estaba cumpliendo, sabía el propósito mayor que Él tenía al ir a esa cruz, al morir en ese madero y consumar todo lo que ya había sido dicho. La Torá y los profetas, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento, que habían profetizado del Mesías,
de aquel que iba a ser el Salvador del mundo, aquel que había sido profetizado desde un principio, desde la salida del Edén, aquel que iba a nacer para aplastarle la cabeza al diablo. Él consumó todo eso al ir a la cruz. Cristo consumó y hizo todas las cosas al pie de la letra, y cada paso que dio y cada cosa que fueron escritas en las fiestas dadas por Dios a su pueblo Israel, Él las cumplió. Y por medio de eso, ahora nosotros tenemos un propósito mayor, un propósito de vida eterna por medio de Él. Por eso nosotros es importante que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, por medio de Cristo, porque Él con gozo nos da salvación. Dice acá la palabra, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que menospreció el oprobio, menospreció lo que iba a sufrir, menospreció la vergüenza que iba a pasar. Para muchos de nosotros, si nos hubieran dicho que, o nos hubieran puesto en los zapatos de Jesús, yo creo que muchos rechazaríamos esa oferta de parte de Dios del sufrir de manera tan cruel este padecimiento, tan vergonzosa esta situación. Y cuando la ley marcaba que era maldito aquel que fuera colgado por el madero, ¿quién lo iba a querer? ¿Quién iba a vivir con gozo a la cruz? Morir de esta manera tan vergonzosa. Como yo, a menos yo creo que si estuviera puesto en los zapatos de Jesús, de que me dijeran, pues ve a la cruz para morir por los demás, pues yo creo que la verdad lo hubiera rechazado. Pero ciertamente Jesús fue con gozo. Él fue con amor, sabiendo que nosotros no podíamos hacerlo. Tal vez tú y yo no lo podamos hacer nunca, y no creo que seamos capaces de sufrir lo que Él sufrió. Pero Él fue con amor, con gozo, y menospreciando la vergüenza que esto significaba y la maldición que Él iba a cargar por medio de ir a esa muerte en cruz. No le importaba, porque Él sabía que, como dice la parte final de este versículo, se sentó a la diestra del Padre del trono de Dios. Él sabía que iba a regresar con el Padre como un rey triunfante. Él entendía, como autor y consumador de la fe, entendía que esto solamente era algo que tenía que suceder, porque su mirada estaba puesta en que él iba a reinar juntamente con Dios a la diestra del Padre. Él iba a regresar con el Padre y él iba a darnos salvación. Él no estaba titubeante, porque hasta lo hizo con gozo para que nosotros tuviéramos salvación. Así como Él hizo las cosas, el mundo y lo que en Él habita, lo hizo con gozo para que también nosotros disfrutáramos de este mundo, porque fue hecho para que lo habitara el hombre. Él hizo este acto por amor para que nosotros también pudiéramos estar viviendo una vida plena, una vida eterna, una vida de salvación por medio de Cristo Jesús. Y para esto, en Hebreos mismo, en el capítulo de Hebreos, nos da constancia de la fe, de lo que sufrieron, lo que pasaron muchas personas, para que nosotros no menospreciemos lo que Cristo pasó. Dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ciertamente nuestra vida, a partir de conocer a Cristo, no es un sprint, no es algo rápido. La vida que tenemos es una carrera que se corre con paciencia, es un maratón, el cual tenemos que aprender a despojarnos del pecado, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados al morir en una cruz. Pero es necesario que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Por eso dice la palabra que pongamos nuestra mirada en Jesús, que cambiemos nuestra mentalidad de una manera radical de cómo veníamos haciendo las cosas, a como ahora Dios quiere que hagamos las cosas. Como ahora Cristo hizo las cosas, así nosotros debemos de pensar con la mente de Cristo ahora en este nuevo entendimiento. Ahora, si tú no has conocido a Cristo y hoy
has escuchado por primera vez de Jesucristo, el autor de todas las cosas, el autor del universo, el autor de la fe, y ahora tú sientes esa fe y esa convicción de que Cristo hizo todas estas cosas y que ahora por medio de Cristo tú puedes tener una vida nueva, una vida libre de pecado y quieres despojarte de ese pecado que menciona en la palabra, te invito a que cierres tus ojos, a que repitas conmigo una oración sencilla, la cual te va a llevar a un arrepentimiento y a un entendimiento de que Cristo es tu Salvador. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo creo que tú viniste a consumar el pecado que yo tengo en mi corazón. Yo soy pecador y entiendo las consecuencias de que el pecado trae, que son consecuencias de muerte, no son consecuencias de vida. Pero ahora yo me despojo de ese pecado y entiendo que tú moriste por mi pecado en esa cruz, y yo me despojo del pecado y lo pongo sobre esa cruz preciosa que tú derramaste tu sangre, y ahora te acepto como mi Señor, como mi Salvador, entendiendo que tú eres el único que puede cambiar mi vida, el único que poniendo mis ojos en ti, yo voy a tener una vida plena, una vida de cambios. Cambia mi vida, cambia mi corazón, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que entres a mi vida y que tú seas el que remodeles las cosas que no te agradan. Te doy gracias por estar inscrito en el libro de la vida. Te agradezco por todo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hoy has hecho esta oración, te felicito porque entonces entraste a una familia, a la familia de la fe, a la familia de Dios, a la familia por medio de Jesús. Tú ya has entrado y ahora tienes acceso al Padre para poder poner tus peticiones, para poder poner tus cargas en medio de Él. Y hermanos, a ustedes que ya nos han sintonizado todo este tiempo que hemos estado en este nuevo protocolo, en este nuevo forma de hacer las cosas, les invito a que también nosotros pongamos nuestras cargas y que nos centremos en lo que es importante, en Jesús. ¿Cómo hace las cosas Jesús? ¿Cómo Jesús quiere que vivamos? Examinémonos cada uno a nosotros mismos y midámoslos conforme a la palabra, a lo que Dios quiere en nuestras vidas, poniendo siempre todas las cosas que hagamos en Jesús puestos nuestros ojos. Le doy gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos y los bendigo y declaro que Dios hará cosas grandes y poderosas en sus vidas. Síganos viendo por redes sociales, síganos buscándonos por Facebook, por Instagram, viendo los testimonios, cada una de las predicaciones, viendo los comentarios y las citas que ponemos cada día en cada una de esas plataformas. Les va a ser de bendición y nos va a ayudar a reflexionar y poner cada día nuestros ojos en Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Les mando un fuerte saludo y un abrazo. Hasta luego.